Bueno, la agenda de hoy, pues una breve introducción. Vamos a tener un reto ahorita para poder hacer algo dinámico. Vamos a hablar acerca del concepto de diseñar, del diseño centrado en las personas. Vamos a tener una actividad un poco más larga, pues, porque es un workshop. Vamos a ver las cuestiones de cuáles son los aprendizajes, un resumen de lo que vimos. Vamos a tener un espacio para preguntas y finalmente el cierre. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y ahora sí, pues bueno, mi nombre es Abraham Tonix. Me pueden encontrar en mis redes sociales como @abitonix en Twitter o en LinkedIn también como abitonix o en general como Abraham Tonix, no soy difícil de encontrar. Me gusta decir actualmente que soy especialista en diseño centrado en los usuarios. Hace poco decía que era más especialista en UX. Sin embargo, creo que el tema UX es cerrarlo un poco. Me gusta más hablar acerca de soluciones en donde hacemos para cualquier tipo de usuario, para todas las personas. Tengo más o menos alrededor de 20 años de experiencia haciendo productos digitales, desde los años 90 más o menos, pero en cuestiones de experiencia de usuario, pues llevo alrededor de 8 años dedicándome más o menos a eso. También he participado como cofundador de la comunidad de UX Nights y pues soy fan, un gran fan y coleccionista de Lego. Y pues ahora con Bedu también estoy participando como experto en el área de diseño de UX y de UI. Vale, entonces me gustaría empezar este taller con una frase de Don Norman. Don Norman es una gran persona que a él le debemos que acuñara el término de user experience, donde precisamente él nos dice que la tecnología puede cambiar rápidamente, pero las personas cambian muy lentamente, cambian lentamente. Los principios del diseño vienen del entender a las personas y eso se mantienen por siempre. Y esto es parte de lo que nosotros vamos a ver dentro de este curso, ¿no? Dentro de este pequeño workshop. Ok, para empezar, me gustaría ponerles un pequeño reto, uno muy rápido, nos va a durar 3 minutos, les voy a dar 3 minutos para que hagamos este breve reto, en donde voy a comentarles algo que tienen que hacer, que tienen que pensar, y terminando esto vamos a dar unos minutos para que algunos de ustedes me compartan qué fue lo que pensaron y qué fue lo que hicieron, ¿vale? Entonces, el reto con el cual vamos a tener 3 minutos para pensar va a ser este. ¿Cómo diseñarían el sistema de entretenimiento de un avión? A lo mejor los han visto, que es como el de la foto, que hay cuando son, sobre todo cuando son viajes muy largos de más de 4 horas, pues para que los pasajeros no se aburran, tienen estas pantallitas atrás de los asientos. ¿Cómo diseñarían que fuera la mejor experiencia? Y ahora tenemos un reto adicional, porque con toda la cuestión ahora del COVID y de tener que tocar cosas y que pueden estar tal vez infectadas o no, no lo sabemos. Entonces, cómo harían este reto? ¿No? Les voy a dar 3 minutos, son las 7:09, vamos a, piénselo rápido, tienen 3 minutos para pensarlo y ahorita regresamos, ¿vale? Entonces, piénsenlo rápido y ahorita voy eligiendo algunas personas para que me den sus opiniones. Veo que van llegando nuevas personas. Para las personas que van llegando, ahorita los participantes están pensando en un reto de cómo diseñar un sistema de entretenimiento de un avión. Un minutito más.
Y listo. A ver, ¿alguien que quiera platicar, empezar? Que me diga qué pensó rápidamente. Vamos a pasar 3, 4 personas. ¿Quién quiere empezar? O elijo al azar. Ah, veo que alguien levantó la manita por ahí. ¿Pamela? Sí, bueno, pues yo estaba pensando con la situación del COVID, intentar tener algo con lo que lo puedas manejar desde tu teléfono utilizando la aplicación de la aerolínea. Eso fue lo que se me ocurrió, solo sería buscar la forma de conectarlo, ya sea por medio de la red Wi-Fi del avión o Bluetooth o algo por el estilo. Ok, bien, muchas gracias. Veo ahí otra manita. Roger. Sí, yo lo que pensé viene también de la mano con lo que dijo Pamela de utilizar los teléfonos pensando en esta situación del COVID y más que nada para el tema de funcionalidades, primero me iría a entender qué hacen los viajeros cuando están en el avión, o sea, cómo es su experiencia y qué hacen ellos como para entretenerse o qué hacen normalmente con otras aerolíneas. Ok, perfecto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿No? Yo, Scarlett Eligio. Hola, Scarlett. No sé, se me ocurría como poner alguna solución que sea como súper amigable hacia niños, incluso como muy chiquitos, esos que regularmente son los que más lata dan en el avión, y Ujú, también algo como para distraer a las personas que les da miedo y demás, como todo el rollo del despegue y así, pero al ujú. final son solo hipótesis, tendría que investigarse, como bien mencionaban en respuestas previas. Ok, bien, bien. Ok. Una última. ¿Alguien más? Yo, Carlos Aranda. Carlos. Hola, Abraham, ¿qué tal? Hola, Mira, gracias. pues creo que todas las ideas son buenísimas, ¿verdad? Pero eh, creo que ya la pantalla misma en los asientos de los aviones saldría sobrando, teniendo ya dispositivos que podemos captarlos todos y hacer una aplicación directa para el aeropuerto, para aviones, para disfrutar. Todo ya sea abajo, arriba del Ujú, avión. ujú. Creo que ya estarían sobrando las pantallas de atrás de los asientos. Ok, bien. Y hasta sería menos gasto para la aerolínea. Ok, muy bien, muy bien. Gracias, gracias, No, Carlos. nada. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, Luis. Luis, mucho gusto, Fíjate, Luis. ¿qué tal? Fíjate que alguna vez yo viajé en un avión y en la pantalla de enfrente había un catálogo donde tú podrías ir comprando, por ejemplo, relojes, perfumes, cosas pequeñas. Tú lo seleccionabas, ahí mismo lo pagabas con tu tarjeta de crédito y la aeromoza o la persona que te lo traía a tu lugar. Qué mejor entretenimiento que ir comprando todo el viaje. Ujú. Ok, vale. Bueno, muchas gracias. Un último. Hola. Hola. Oye, yo estaba pensando más a lo mejor utilizar comandos por voz, el cual pudieras tú conectarte con el mismo cel para mandar la orden a la pantalla. O sea, bueno, Ok, al centro de entretenimiento que está aquí en el asiento. Entonces, ya con tu de manera más rápida, pues tú ya nomás le estás haciendo a la pantalla las órdenes como pausa, siguiente, ver más, todo ese tipo de cosas. ok, muy bien, muy bien. La verdad suena bastante bien esa idea. Muchas gracias, Tocayo. Este, ¿alguien más quería hablar? Ahora sí, un último, o continuamos. Ok, continuemos. Vale. Bueno, pues muchas gracias por todas las ideas que ahorita salieron. La verdad hay unas muy buenas. Ahora sí ya puedo ir con mi cliente y llevarle todas estas ideas que tanto necesitaba. No, no es cierto. No, no, la verdad no va por ahí. Oh, no. No estoy llevando un proyecto así actualmente. Pero aquí lo interesante es que normalmente cuando nos llega un requerimiento así, cuando nos piden algo así, la respuesta inmediata que queremos hacer todo mundo es decir, sí, esta idea, sí, esta otra, o tal vez esto podría ser, se me ocurrió esto, vi esto en tal lado y si lo aplicáramos aquí, y empiezan a surgir las ideas y soluciones.
que empiezan a pasar por nuestra mente normalmente. Sin embargo, y esto es normalmente lo que nos pasa a todo mundo cuando nos enfrentamos a cualquier problema, a cualquier reto, lo que primero que sale es, ¿cómo lo podemos resolver? Las respuestas inmediatas, ¿no? Entonces, aquí, pues, sin embargo, cuando nosotros hablamos de algún proceso de diseño, cuando nosotros hablamos de design thinking, no es tan inmediato. Tal vez lo que deberíamos de hacer normalmente es preguntarnos varias cosas, hacer varias preguntas previamente antes de abordar el reto. Por ejemplo, ¿quiénes son realmente los usuarios que tienen aquí? O como se llegó a mencionar, pues, ¿qué impresiones tienen las personas que usan esto? ¿Les funcionan los sistemas actuales? ¿Qué mejoras tienen? ¿Realmente sigue valiendo la pena? O inclusive varias de las hipótesis que ustedes plantearon, tendríamos que llevarlas a validar con ciertas personas. Entonces, a partir de eso, precisamente, les voy a platicar un poco, normalmente asociado con esto, cómo es el proceso de diseñar normalmente y algunas definiciones. Cuando nosotros hablamos de diseñar, en una definición de diccionario hablamos de hacer un dibujo, dibujos de una cosa, para que sirva de modelo en su realización, un poco como se ve en la pantalla. Pero también cuando hablamos de diseñar, hablamos de hacer un plan detallado para una idea, para poder hacer una acción. Primero va a pasar esto, luego va a pasar esto, y luego va a pasar X cosa para llegar del punto A al punto B, ¿no? Así también hablamos acerca de diseñar un plan. A mí me gusta hablar de que son ambas cosas, de que diseñar son ambas cosas, pero precisamente, normalmente un proceso de diseño para cualquier cosa. Les voy a platicar ahorita algo que es donde sucede más, donde estoy más familiarizado también, que es en el área de, por ejemplo, diseño web o diseño de aplicaciones o diseño de productos digitales, en donde normalmente un proceso de diseño es que a la empresa o a un diseñador le llega un email con un brief diciéndole, necesito esto. Al diseñador se le empiezan a ocurrir ideas. Estas ideas después las lleva directamente a Photoshop y si hay un programador, pues el programador las ejecuta, ¿no? Y normalmente este es el proceso de diseño y es muy lineal y es muy común. Entonces, si son tan amables, algunos que tienen ahorita abierto su micrófono, de ponerle mute, gracias. Entonces, este proceso de diseño, pues realmente no es un proceso de diseño, realmente es una serie de pasos que se ejecutan para normalmente sacar cosas rápidas, ¿no? Pero, ahí está. Entonces, no, realmente el proceso de diseño no debería de ser así, ¿no? Steve Carell nos dice que no. Y es bastante insistente, como podemos ver, que no. Dejemos que grite una vez más, ¿no? Listo, ok. ¿Cómo es? El diseño en general de todas las cosas debería ser centrado en las personas, ¿no? Debe ser, algo muy interesante aquí es que sea un proceso en donde las necesidades, requerimientos y limitaciones de los usuarios al utilizar un producto o un servicio reciban bastante atención. O sea, prácticamente que muchas de las decisiones que nosotros estemos tomando estén basadas en lo que los usuarios necesitan, en lo que a los usuarios les duelen, en los requerimientos que ellos realmente tienen, no en los requerimientos que el negocio tiene del todo, ¿no? Entonces, no solamente es visualizar, ahora, también no solamente es como los usuarios utilizarían un producto o servicio, sino también de estas hipótesis que nosotros lancemos, hay que probar que realmente sean ciertas, ¿no? Entonces, para ello, normalmente necesitamos evidencias. Que normalmente eso es algo que no pasa cuando nosotros hacemos este proceso. Para lo que sea que hagamos, una vez que se nos llega un requerimiento y empezamos a diseñar ideas, no nos ponemos a dar un tiempo de procesar si estas ideas son válidas. De hecho, si el mismo brief que nos envían es válido, si realmente lo que nos está pidiendo el cliente hace sentido, no solamente para los usuarios, sino para el mismo negocio, ¿no? Y muchas veces, simple y sencillamente por conservar el cliente o por quedarle bien, seguimos avanzando y tomamos y al final nos queda algo, sacamos un producto, un servicio, pues que la gente no usa. Y eso es bien común. Por ejemplo, en publicidad eso es súper común. Muchos años de mi carrera estuvieron en publicidad y es súper común sacar sitios, campañas, aplicaciones que la gente no usa, definitivamente.
Una vez me tocó que una directora de marketing de una cervecera nos decía, pues es que sacamos una app, se nos hizo muy fácil sacar una app, invertimos como 150,000 pesos, por lo menos, sin contar cuenta el marketing de difusión de la app, y realmente solo se registraron 100 personas, solo hubo 100 descargas. O sea, invirtieron, era una cervecera de las grandes. Y si al final solamente con todo el dinero que le invirtieron, solamente la acabaron bajando 100 personas y utilizando. Ya ni hablemos de uso continuo, ¿no? Entonces, pues es que la idea sonaba a lo mejor bien en papel, estaba de moda sacar las apps, el pedido era ese, pero como no le aportó valor a nadie, pues las personas no lo bajaron o no lo utilizaron. Y como eso sucede muchísimas veces. Sin embargo, podemos tratar de disminuir el riesgo de que esto suceda. Nótese que dije disminuir, no eliminar. Ok, ¿cómo es esto? Normalmente, cuando se produce un producto digital, tenemos, o un producto en general, tenemos tres factores. Tenemos el factor del negocio, por supuesto el negocio es importante, el negocio quiere obtener algo, puede ser dinero, puede ser engagement, puede ser reconocimiento de marca. El negocio puede tener sus métricas y puede tener objetivos muy claros de decir, quiero obtener esto, ¿no? Y por otro lado está la tecnología que lo va a hacer posible. Y finalmente están las personas que lo van a utilizar o los diseñadores que vamos a hacer cosas para que estos funcionen. Entonces, entre estos tres factores, entre la viabilidad, que es el negocio, entre el feasibility, que es como las capacidades técnicas para que pueda ser real. Por ejemplo, la viabilidad se refiere a que haya dinero y recursos. La feasibility se trata de que se pueda realizar técnicamente, ¿no? Y finalmente el otro eje acerca de las personas es la deseabilidad, que las personas realmente quieran un producto. Y en estos tres ejes, donde convergen estos tres puntos, viene la innovación. Viene cuando realmente estos tres ejes convergen y la gente quiere algo, se puede realizar y es y ofrece algo redituable, un retorno de inversión. Entonces, en ese momento tenemos una gran experiencia y tenemos algo que es innovación. ¿Cómo hacemos esto? Precisamente con Design Thinking o pensamiento de diseño, ¿no? Para ello, el pensamiento de diseño nos lleva a este eje que es básico, que es el doble diamante, en donde durante un proceso para poder resolver un problema, vamos a diverger, converger o nuevamente diverger y nuevamente converger. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros vamos a descubrir y vamos a encontrar evidencias, hallazgos, vamos a ver cómo las personas se comportan, cuáles son sus necesidades y demás, y vamos a descubrir y preguntar muchísimas cosas. En ese momento divergemos. Y luego, una vez que tenemos toda esta información, tenemos que converger y decir, a ver, después de todo esto, ¿qué problema estamos realmente resolviendo? ¿No? ¿Cuáles son los problemas que tenemos que atacar? ¿Cuáles son las hipótesis primarias que deberíamos de estarles dando forma? Y a partir de este punto, volvemos a diverger y a pensar así de, a ver, pensemos en ideas, cómo podemos desarrollar estas ideas, qué va a ser increíble, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, etcétera, etcétera. Y finalmente convergemos, seleccionamos alguna de estas ideas y convergemos y las vamos a hacer realidad. Entonces, este doble diamante nos lleva a el espacio del problema y el espacio de la solución. El primer diamante es el espacio del problema. Nosotros detectamos cuáles son los problemas de los usuarios, los empatamos con los problemas del negocio, convergemos para ver qué es lo que realmente vamos a resolver. Y el segundo diamante es el espacio de la solución. ¿Cómo vamos a resolver esos problemas que detectamos en la primera parte? Y esto, pues deriva esto es parte del Design Thinking. Y tal cual, hay muchos sabores de Design Thinking. Ustedes buscan Design Thinking Flavors en Google Images, y van a encontrar ahí, o en general en Google, y van a encontrar muchas formas de plasmar esto. Sin embargo, me voy a ir a la más conocida tal vez, a la más famosa, que es el proceso de Design Thinking de la D-School de Stanford, ¿no? En donde se separan estas 5 etapas, en donde hablamos, ahorita les explico cada una: empatizar, definir, idear, prototipar y probar. En inglés, testing, esa última. Entonces, en estas 5 etapas nosotros podemos desarrollar una idea.
¿Cuánto puede tomar cada etapa? Pues puede variar mucho según la necesidad de cada proyecto. Por ejemplo, estuve trabajando en Visa hace un tiempo y en Visa todo este proceso nos tomaba 2 meses, 8 semanas exactas, así súper bien calendarizadas, eran procesos de 8 semanas. En 8 semanas teníamos que tener una idea innovadora o un producto innovador y bien desarrollado en esas 8 semanas. Pero en contraste, por ejemplo, estuve trabajando en el Banco Azul, también en BBVA, y a veces, por ejemplo, el proceso de empatizar nos podía tomar 3 meses, más o menos, ¿no? O sea, solo un proceso, solamente una etapa, que es la de conocer el problema, conocer a los usuarios. Bueno, conocer a los usuarios y definir el problema, esas dos, nos tomaban hasta 3 meses, pero prácticamente todo de investigación, de mapeo y demás, tomaba eso. Y en algunos casos se llegaba a extender hasta más meses. Puede pasar. Si el problema es muy complejo y no tengo suficientes elementos para tomar decisiones, necesito pues, evidencias y tomarme más tiempo para ello. Y pues bueno, depende mucho de los resultados que yo quiera. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Antes de pasar al detalle de cada una. ¿Nadie? No, todo claro por acá. Gracias. Perfecto. Bueno. ¿Demás? Ok, pasemos a cada una de las etapas. Ok, la primera etapa, la de empatizar. Quise poner aquí en la imagen una foto que fuera más una videollamada porque, dada la situación actual, muchas de las cuestiones de empatizar se hacían normalmente en persona, viendo directamente a los usuarios. Sin embargo, la situación ahora no nos los permite fácilmente. Entonces, actualmente, pues todo esto es remoto. De hecho, creo que el hecho de que sea remoto abre panoramas. Mucho de esta, por ejemplo, la investigación que hacemos muchas veces se centra en la ciudad en la que vivimos, ¿no? Por lo mismo del problema de ser presencial y nos daba miedo ir a otras partes y esto va a hacer que se escuchen las voces de todo el resto, si vivimos, porque si viven en México, de todo el resto de la provincia mexicana que está muy abandonada, que no se entienden a veces las necesidades que tienen. La gente en Yucatán es muy diferente de la gente que vive en Tijuana, tienen contextos y mucho más de lo que vive el centro, la gente habla diferente, tiene términos diferentes y normalmente no pensamos en soluciones para todo el mundo, sino nos quedamos mucho con lo que pasa en el centro, ¿no? Entonces, para no echar más choro, ¿para qué empatizamos? ¿A qué se refiere con empatizar? Cuando nosotros hablamos de empatizar dentro de estos procesos de innovación o de experiencia, hablamos de experiencia cognitiva. ¿A qué se refiere con esto? Perdón, de empatía cognitiva. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que nosotros, no es como que diga, ay, sí, siento tu dolor o siento lo que haces. No, o sea, no se refiere a la empatía de, si tú te sientes mal, yo me siento mal. No, se refiere a través de datos y de evidencia, nosotros podemos entender, razonar cuáles son los problemas o los comportamientos o las necesidades que tienen las personas al momento de enfrentar un problema o al momento de tener cierta situación en un contexto específico, porque también esto es bien importante. No es lo mismo cuando nosotros hablamos de una app, que si no sé, voy a decir, diseñamos una app. ¿Y dónde se va a usar el app? Pues la gente la va a usar en sus casas, en sus oficinas, a lo mejor la va a usar en el transporte público. Mientras va agarrado de un tubo, tiene que ir va a ir viendo su celular entreteniéndose, ¿no? Entonces nada más la puede usar con una mano y en movimiento. El contexto es importante cuando nosotros hablamos de empatizar, ¿no? Entonces, ¿y para qué empatizamos? Precisamente para los puntos que están aquí. Uno, es para tener contenido para la creatividad del equipo. O sea, para nosotros desarrollar ideas, para poder pensar en formas creativas de poder resolver un problema, necesitamos contenido, necesitamos saber cómo se comportan las personas. Porque algo que pasa muy común es, sí, es que mi tía hizo esto, ¿no? Y pues mi tía lo hace, entonces si mi tía lo hace, pues todo el mundo lo hace, ¿no? O peor aún, que eso es más común, pues es que yo lo hago así, ¿no? Yo tengo en mi celular esto y uso Facebook y me paso de Facebook a Twitter y después estoy en el TikTok y comparto rapidísimo y pues como es súper fácil, pues lo hago yo rápido, ¿no? Y sin embargo, pues no todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene esto, ¿no? Entonces,
es importante tener contenido para poder desarrollar la creatividad, ¿no? Cuando nosotros entrevistamos, cuando nosotros nos acercamos a las personas, descubrimos muchas cosas, muchas realidades diferentes, ¿no? Que es el tercer punto, me voy a saltar tantito al tercer punto, que es entender que la realidad tiene muchas más caras de las que imaginamos, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver y entrevistar a las personas, dices, híjole, sí, no pensaba que fuera así, o estas personas tienen estos problemas y no tenían ni idea. Entonces, es importante ver la realidad de otras personas que tienen, pues, que también son personas que también tienen problemas, pero ellos los afrontan de otra forma, ¿no? Porque su contexto puede ser muy diferente. Y tal cual, bueno, el segundo punto es aprender otros puntos de vista, es cuestionar el propio. Aquí, en esta disciplina, en estas disciplinas de User-Centered Design, es importante quitarnos el ego. El ego es totalmente irrelevante en nuestro caso, o sea, no importa el ego. El ego queda aparte, lo que yo piense no es importante, lo que es importante es la evidencia que nos dan los usuarios, ¿no? El cuarto punto, pues, ha mencionado aquí, es explorar los límites, que va un poco ligado a la parte de la realidad, es ver mucho más allá de los límites que nosotros conocemos. Les hablaba un poco de quitar el centralismo, de que tomamos como muchas empresas están aquí en la Ciudad de México, pues muchas decisiones se toman nada más en lo que las personas ven aquí, lo que ven alrededor, ¿no? Poder explorar estos límites en otras partes, en otros contextos sociales, también es bastante interesante, ¿no? Y tal cual, esto es muy importante, o sea, tener una visión clara de las necesidades de los clientes desde etapas tempranas, antes de invertir 70,000 o 150,000 pesos en una aplicación, pues saber que desde tempranamente pues, si me voy a equivocar o no haciendo esto, ¿no? O sea, a lo mejor no le aporta valor a nadie el desarrollar una aplicación para ver cervezas, cuestiones de cerveza, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de investigación, pero no antes de avanzar en esto. Bueno, sí, cuando hablamos de investigación, normalmente pueden venir a la mente, pues, ¿cómo voy a saber de las personas? Pues entrevistándolas. Lo más común son las entrevistas uno a uno, que puedo hacer en una sesión, en un salón o actualmente en remoto, y puedo estar una hora platicando con la persona. Pueden salir las entrevistas de guerrilla, de me lanzo a la calle y a las personas que encuentro, puedo estar entrevistándolas, puedo lanzar encuestas y pueden surgir varias formas de tratar de obtener datos. Sin embargo, si nosotros no planeamos nuestra investigación, inclusive si no la diseñamos, porque aquí el término correcto es diseño de investigación, si no diseñamos nuestra investigación, no solamente puede que no obtengamos los datos que queramos, sino tal vez podamos obtenerlos, pero estén sesgados. Entonces, o tal vez no estén alineados a los verdaderos objetivos, ¿no? Entonces, normalmente una investigación pasa varios pasos. El primero de ellos es la planificación de la misma. Y en la planificación se tienen que alinear, se tienen que definir los objetivos de la misma. ¿Qué es lo que estoy buscando dentro de la investigación? ¿Cuál es el objetivo del negocio? ¿Qué hipótesis están lanzadas? Entonces, en ese momento, yo puedo tener hipótesis. A las personas les gustaría tener viajes más baratos, por ejemplo. Ah, sí, y si realmente les gustaría tener viajes más baratos, a la empresa le gustaría, a la empresa que me contrata o de la que soy parte, quiere saber antes de lanzar productos si los viajes son más baratos, pueden ser estos. O en un videojuego, a las personas les encantan los puzzles, los rompecabezas, los juegos muy dinámicos. Y si realmente les encanta eso, o las recompensas, están dispuestos a pagar hasta 1,000 pesos en cuestiones de compras dentro de una aplicación. Y si realmente lo están, realmente ese es el modelo de negocio, o sea, la gente, pero ¿en qué tipo de juegos están dispuestos a hacerlo? Entonces, hay que hacer varias preguntas, hay que ver cuál es el objetivo de la empresa, cuál podría ser el objetivo. Hacer más descargas o definir si a la gente aceptaría bien un producto o definir estos objetivos que tiene el negocio y alinearlos a nuestra investigación. Tenemos que pensar claramente en eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos que planificar los objetivos claramente. En esta parte también, una vez que ya tenemos estos objetivos, definimos las herramientas que vamos a utilizar. Las herramientas, voy a pasar rápidamente a la siguiente, pues pueden ser, en el caso de información cualitativa, pues tener focus groups, entrevistas, card sorting, estudios contextuales, shadowing diarios. Ahorita les regreso a más detalles si quieren,
Y en el caso de cualitativo, pues tener analytics, encuestas, mapas de calor, información que nos dé un contact center. Entonces, en ese punto nosotros definimos las herramientas desde el principio. Y digo, claro, voy a tener un focus group o a lo mejor voy a tener entrevistas, pero también voy a hablar con el contact center. Pero como no sé bien realmente qué preguntarles porque no estoy familiarizado, porque a lo mejor vamos a hablar acerca de juguetes, voy a decir algo. Vamos a diseñar para niños, si no tengo niños. Entonces, ¿cómo le hago? Pues no sé, vamos a lanzar una encuesta en Facebook. Vamos a empezar primero lanzando una encuesta en Facebook con las mamás, ¿no? Y hagamos benchmarking también, hagamos investigación de escritorio. Y a partir de eso, ya una vez que tenemos esa información, entonces ahí empezamos a plantear las preguntas que vamos a tener en nuestras entrevistas o en nuestros focus groups o en cualquier otra de las dinámicas, ¿no? Entonces, así normalmente es más o normalmente como se maneja. Las investigaciones tienen que estar bien planeadas, si no, salen los datos sesgados. Bueno, después tenemos que coordinar y reclutar con quiénes vamos a hablar. Normalmente se hace lo que se llama un screening. El screening nos sirve para poder definir quiénes son los usuarios. Si yo ya tengo un Analytics, por ejemplo, un Google Analytics, me puede servir como un parámetro para poder saber, pues tengo tanto porcentaje de hombres y tanto porcentaje de mujeres. Por ejemplo, en un proyecto que ahorita apenas estoy empezando a tomar y que estoy abordando precisamente para ver cómo podría hacerlo, el cliente me dijo, es que la mayor parte de los usuarios, es una cuestión de cocina. Dice, entonces la mayor parte de los usuarios son mujeres, me dijo, y de tal a tal edad. Señoras, me dice, señoras, pues de 30 y tantos en adelante. Dije, bueno, a ver, y entrando a los analytics, me topo que el 67% de quienes visitan este sitio son hombres y que la mayor parte de las personas que visitan están entre 25 y 35 años. Entonces fue así de, ups, no es tal cual. Entonces tal vez mi reclutamiento no debería de ser a lo que el cliente me dijo, sino a lo que la evidencia me demuestra. O a menos que yo quiera probar una hipótesis contraria a esto. Si ellos están muy seguros de que son mujeres, bueno, veamos y planteemos la investigación para demostrar con evidencia que es de otra manera. Entonces, aquí tendría que buscar, mi reclutamiento tendría que estar basado en los parámetros de edad que tengo. O a lo mejor digo, a ver, quiero investigar por qué las personas que no están en este rango, que yo tengo de mayoría, sino los que son la minoría, ¿por qué no entran a mi sitio? ¿Por qué no les interesa? A lo mejor, y entonces mi parámetro no es buscar a los hombres entre 25 y 35, mi parámetro es buscar mujeres que están en el otro espectro de edades, ¿no? Para poder hacer esto. Entonces, por eso es muy importante planificar la investigación, es buscar este tipo de cuestionamientos, de dónde debe de ir para acá, ¿no? Una vez que ya tenemos la preparación, pues viene el trabajo de campo, ¿no? Que es ya tener las entrevistas planeadas, tener mi equipo, que sea necesario, si va a ser presencial, con hojas, con lápices, normalmente hay dos personas, la persona que está conduciendo la entrevista, si son entrevistas, por ejemplo, son la persona que conduce la entrevista y una persona que toma notas. La persona que hace la entrevista no puede tomar notas, eso es muy complicado, no debería de estarlo haciendo, tal vez notas mentales, y normalmente al final se hace un cotejamiento de las opiniones, al final de la sesión, precisamente para que no se nos olvide nada y que quede plasmado, pero siempre debe haber una persona que toma notas que es más objetiva y que no está pensando en ese momento también en procesar la información que le están diciendo, porque normalmente cuando uno platica, cuando uno está en una entrevista, que de hecho me gustaría mencionar un libro muy interesante que se llama Practical Empathy, de Indy Young, en donde ella habla acerca de que este tipo de sesiones no deberían de ser entrevistas uno a uno y una serie de preguntas nada más mecánicas, que es lo que muchas veces se cae, sino que deben de ser conversaciones, tal cual, ¿no? Y en lugar de un entrevistador y un entrevistado, hablemos de un speaker y un listener, alguien que habla y la otra persona que escucha, ¿no? Entonces, es un parámetro bien interesante el que aborda Indy Young, en el sentido de que lo hace diferente, o sea, hablamos de conversaciones, porque cuando hablas de conversaciones, cuando no haces preguntas y dejas a las personas hablar, se abren más. Ellos se empiezan a sentir que tienen control de la situación.
cuando uno hace preguntas, las personas pierden control de ellos mismos, o sea, y se limitan a responder lo que uno les está preguntando, lo cual normalmente trae sesgos, porque cuando se tratan de buscar la respuesta que uno quiere, que ellos piensan que uno quiere escuchar. Entonces, no siempre es bueno tener que estar haciendo ese tipo de preguntas, sino normalmente se plantea un problema como, oye, ¿cómo resolverías esto? O platícame, cuando tú vas al súper, ¿qué haces? Y entonces que ellos platiquen toda su experiencia en el súper, toda, desde que salen de su casa, toman el transporte o en su carro, como sea, llegan, entran. A veces conviene, a veces acotar un poquito, si quieren saber un tema en particular, pero normalmente es tratar de que ellos hablen, nada más desde el principio poner las bases de hacia dónde quieren conducir, que les hable, pero que ellos hablen normalmente y así ellos sientan control de la conversación y entonces cuando salen los verdaderos insights y la información que se requiere, ¿no? Bueno, para ir avanzando, pues una vez que tenemos eso, conservamos los datos, se genera después ya en la siguiente parte, en el síntesis, con toda esa información se buscan insights, se buscan quotes que sean relevantes, citas, algo que haya dicho muy relevante y muy puntual, a lo mejor alguna de las personas se separa y se genera normalmente un reporte, ¿no? Entonces, este reporte puede ser interno para el equipo de diseño o puede servir también para nuestros clientes o nuestros stakeholders, las personas que toman decisiones, decirles, mira, tal vez lo que tú me habías dicho no va por tu idea original, no va por ahí. La evidencia que después de los que nos muestran los usuarios dice otra cosa, ¿no? Entonces, pues como les comentaba, pues hay diferentes técnicas de investigación. Hay dos, cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas, que son estas, pues nos dan datos, datos duros, las métricas de uso, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que les decía hace rato, entran más hombres que mujeres en este sitio que tiene que ver con alimentos y con cocina. Y así de, ok, lo único que me dice Google Analytics es eso, pero no me dice por qué. No me dice cuáles son las necesidades de estos hombres de entrar aquí. No lo puedo saber porque no me lo dice. ¿Cómo lo tendría que hacer? Complementándolo con información cualitativa, que eso puede ser cualquiera de estas técnicas. Los focus group, donde puedo reunir a varias personas a que platiquen sobre un tema y con el tema que un moderador va dirigiendo. Las entrevistas, entrevistas 1 a 1, que era lo que les platicaba. Una mezcla de esto son las triadas, en donde el nombre lo dice, son 3 personas los participantes. El card sorting, en el card sorting normalmente sirve mucho para cuestiones de arquitectura de información, en donde se les ponen unas tarjetas a las personas con diferentes secciones y nombres de secciones o de información, y ellos tienen que ordenarlas como les haga sentido, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. Sirve muy, muy bien para cuestiones de navegación, ¿no? Estudios contextuales, que es tal cual y ver cómo vive la gente. Un querido amigo que es de Oaxaca, él estudió precisamente de interacción humano-computadora y de diseño central de las personas allá, y se lanzó a la Sierra de Oaxaca a hacer estudios contextuales precisamente porque había un problema, por ejemplo, de cómo había la hipótesis, las personas que viven en las comunidades indígenas muy apartadas adoptarían tecnología, podrían aprender cosas a partir de la tecnología. Entonces, en lugar de solamente decir sí o no, se fueron a la sierra, llevaron iPads, prepararon algunos materiales y a partir de eso descubrieron que sí, que las personas sí lo pueden hacer. Entonces, el chiste es estar en el contexto, ¿no? El shadowing, por ejemplo, el shadowing es estar siguiendo a una persona. Por ejemplo, quiero saber en un McDonald's o en un lugar de comida rápida cómo puede ser mejor la experiencia hacia los clientes o de la interfaz que utilizan en la terminal para poder pedir los pedidos. Entonces, si quiero mejorar esa interfaz, lo mejor es hacer un estudio contextual. Es estar ahí, ponerte tu uniforme de McDonald's, que tengan tu etiqueta que diga trainee o en entrenamiento y estar ahí viendo cómo las personas lo están usando, ¿no? Cómo pueden ser los procesos. Normalmente esto se aplica mucho en ese tipo de situaciones, ¿no? Los diarios normalmente no hay que estar observando, sino se le encarga a la persona que nos vaya marcando sus hábitos y cómo va haciendo las cosas a partir de un tiempo determinado. Normalmente son tiempos largos, de 15 días mínimo, un mes y demás. Hace poquito me cayó un proyecto precisamente acerca de un producto que tenía que ver con cuestiones de tabaco y de hábitos del tabaco, que al final no tomé,
pero una de las cosas que me venían a la mente es, pues, diarios. Si quieres saber cómo son los hábitos de las personas y los quieres cambiar, pues tienes que saber cómo son sus hábitos. Y eso no lo vas a encontrar en una entrevista. No te lo va a decir en una persona. Tienes que ver cómo es su día a día durante un periodo largo de tiempo y con esa evidencia empezar a trabajar, ¿no? Entonces, hay muchas formas de poder obtener información acerca de los usuarios. Y bueno, estas son solamente una pequeña muestra, hay muchas más y las pueden combinar y pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y una vez que tenemos toda esta información, que tenemos muchas personas, pero que tenemos información acerca de las personas que entrevistamos, no podemos trabajar con todos estos perfiles porque por un lado pude haber entrevistado a una señora que es comerciante, que tiene una tienda de abarrotes, y por otro lado un chavo que tiene 30 años menos, pero que tiene un puesto de periódicos donde también vende dulces y aguas y botanas, ¿no? Entonces, a lo mejor los dos venden cuestiones de botanas y refrescos, pero tienen contextos diferentes y tal vez tuvieron opiniones algunas similares, otras diferentes. Y no puedo estar trabajando, si entrevisté a 5, a 6, a 8, a 10 personas, no puedo trabajar con todos estos. Pero lo que sí puedo hacer es tomar las cuestiones más relevantes de todos ellos y generar perfiles genéricos que son, se me fue la palabra, arquetipos, que son arquetipos. Entonces, estos arquetipos se les llama en inglés user personas. En español, persona lo usamos con otra denominación, por supuesto que en el día a día, mira esa persona, ¿no? Pero pero en inglés normalmente se utiliza estos perfiles como el que están viendo en la pantalla, en donde hablamos de user personas, que son arquetipos generales, son una mezcla, un mashup de todos los perfiles que estuvimos viendo, y entonces a partir de eso, ¡pum!, nos sale ¿no? En este caso nos sale Clark Andrews, que tiene una edad, que tiene una ocupación X, y todos estos datos nosotros los definimos a partir, como decirlo así, condensarlo, un resumen en la licuadora, un poco, pero tomando las cosas que realmente son valiosas. A partir de ahí podemos, por ejemplo, no solamente mapear sus demográficos, que es normalmente como se toman muchas cosas, tal edad, casado, con hijos, tiene tantos ingresos, sino también sus motivaciones, sus metas, sus frustraciones, su biografía. A veces es muy útil saber qué marcas les gustan o cuáles son las que siguen, su uso de la tecnología, si usan mucho el celular, si usan mucho la computadora, y si usan la computadora, qué tipo de computadora o qué tipo de software, qué aplicaciones tienen en sus celulares, cuáles son las que usan más, ¿no? Y a partir de eso, pues, podemos trabajar, ¿no? Y hay otras herramientas como son los Empathy Maps, los mapas de empatía. No lo puse aquí diagramado por cuestiones rápidas de la presentación, que es un poco limitada de tiempo, pero en las mapas de empatía, mapeamos qué es lo que la gente ve, qué es lo que la gente oye, qué es lo que la gente dice, entonces eso es bastante interesante, todas esas partes y tener que mapear todas esas partes, ¿no? Y después, una vez que ya tenemos este perfil y dijimos, a ver, el perfil de Clark Andrews, ¿qué es lo que hace? O de Juan Pérez. Una vez que Juan Pérez hace esto, planteamos todo un journey de toda la experiencia a lo mejor. Para poder vivir esta experiencia, pues existen ciertas etapas. La etapa en la que no conoce el producto, luego en la que lo descubre, luego en la que empieza a utilizar, se registra la parte de activa, lo registra y lo activa, la parte de uso de la misma y luego la parte de lealtad. Son etapas como generales, por llamarlo, por poner un ejemplo ahorita de las que mencioné. Y entre cada etapa, por ejemplo, ¿qué necesidades tiene? ¿Qué actividades realiza en cada etapa? ¿Qué artefactos usa? Pues usa el celular, o vio un letrero en la calle, o no sé, voy a decir algo, pusieron una pantalla en el carrito del supermercado, ese es el artefacto que utiliza. ¿Y cómo se siente? Puede sentirse en unos puntos alegre o bien, otros le da igual, es neutral, en otros la experiencia es muy mala y entonces ahí tenemos que trabajar. Y precisamente viene la parte de abajo, el último renglón, que es el de oportunidades. Como estos journeys puede haber muchos muy diferentes, me gustaría mostrarles un ejemplo. Les voy a compartir otra pantalla. Déjenme salir aquí. No sé si... Déjenme regresar a la imagen que estamos viendo. No, esta no es. Uy. Aquí está. Está en negro.
A ver, voy a parar tantito, voy a compartir mi pantalla. Un momento, me deben de estar viendo. Y no se ve, qué mal, voy a dar un refresh, va a tardar un poquito en cargarse porque era algo súper pesado. Pero mientras, bueno, volvamos a la presentación mientras el otro se está cargando. Pero lo que les quería presentar es, déjenme verlo otra vez compartir. Es miren, no sé si, aquí lo pueden ver probablemente, si les doy aquí compartir pantalla. Es este. ¿Ya lo ven? ¿Alguien me puede confirmar que está viendo este Customer Journey? No. No, no. No, ok, gracias. A ver, va de nuevo. ¿Ahí lo ven? Ya. Algo, Sí, algo rojo con muchos cuadritos. Claro. Ok, este es un Customer Journey de la experiencia de ir a Auchan. Esto lo encontré en internet, no lo hice yo, cabe aclarar. Pero quiero que vean aquí las primeras partes, estoy acercando, en donde precisamente el stage es, ¿sabes qué? El usuario no conoce y cuáles son las acciones que toma, cuáles son los puntos de contacto, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus emociones en este punto, la importancia que tiene, qué experiencia tiene aquí. Y me gusta mucho que tiene también aquí ilustraciones acerca de cada uno de los pasos que tiene y recomendaciones o como se llamaban en el otro, oportunidades, ¿no? Que podía haber. Entonces, estas personas se dedicaron a mapear toda la experiencia de ir a Auchan, que es un supermercado europeo. Entonces, la ignorancia, el descubrirlo, ir a la tienda, entrar, comprar, pagar, ¿no? Salir de la tienda, después las interacciones online post-compra, participación en campañas de promociones, interacciones con el sistema de escaneo y de pago de la tienda y después comprar nuevamente. Entonces, si se dan cuenta, es gigantesco, o sea, es gigantesca la cantidad de información que mapearon aquí, todo lo que involucra la experiencia, todos los testimonios que hay aquí también de la experiencia, de cómo vieron las promociones, de varias cosas que encuentran ahí. Entonces, es un mapa muy interesante. Ustedes lo pueden encontrar abiertamente esto. Hay una herramienta que se llama Miro, que a lo mejor pueden ver ahí arriba que dice Miro, y acaba de lanzar algo que se llama Miroverse, como verso, como multiverso, así como Miroverse. Y entonces ahí vienen un montón de ejemplos. Busquen Customer Journey o busquen Auchan y les va a aparecer si lo quieren analizar más a fondo. Es muy, muy bueno. Y normalmente un Customer Journey de un problema complejo ya abarca todo esto, ¿no? Es una perspectiva nuevamente de lejos. Y miren, en algunas partes hay más áreas de oportunidad o recomendaciones, porque a lo mejor unas partes, a lo mejor Auchan las tiene muy bien desarrolladas, a lo mejor aquí no hay mucho que hacer, pero aquí es donde el usuario tiene más dolor, ¿no? Y parte de las cuestiones del User Journey, están viendo ahorita en mi pantalla, ¿pueden ver la presentación de nuevo? Nada más para saber si es que lo están viendo. Sí. Ok, perfecto. Entonces, las cuestiones del journey, este está muy chiquito y es muy de ejemplo, pero las cuestiones de un journey tienen la intención de poder mapear precisamente a dónde los usuarios les duele algo o dónde son felices y ese tipo de cosas. El journey no nada más es paso A al paso B, sino mapear qué es lo que vive el usuario dentro del mismo. Entonces, esta herramienta es importantísima y prácticamente es la base de todo. Hay muchas más, sin duda alguna hay muchas más, ¿no? Pero esta es la base de todo. Ahora, los journeys se llenan con evidencia, con saber cosas, con tener evidencia de los usuarios, o a veces un poco con suposiciones si no tenemos una clara evidencia. Pero parte del chiste es después tratar de esas suposiciones que tenemos, de llenarlas, de hacer que no nada más queden al aire, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí de esta etapa, de la etapa de empatía? No. ¿No? Ok. Voy a irme un poquito más rápido. La siguiente etapa, que siguen viendo, voy a pasar los slides de esta forma mucho más rápido, es la de parte de definición. Una vez que yo ya tengo mucha evidencia, una vez que yo ya pregunté cosas acerca de los usuarios y las entrevisté y vi los analíticos y hice encuestas
encuestas y muchas cosas, hice un reporte, pues entonces necesito saber cuál tal vez sea el verdadero problema que se está resolviendo. Como les decía, la evidencia puede mostrar cosas diferentes de lo que a lo mejor el cliente me pidió. Y entonces decirle, oye, ¿sabes qué? Tú me decías que querías esto, pero detectamos que en las entrevistas que la mayoría de los usuarios prefiere esto. ¿Por qué no lo deberíamos estar atacando así el problema? Y eso normalmente a los stakeholders, a los dueños del producto, les mueve mucho el tapete. Y ahí es parte del trabajo del diseñador, del que hace este tipo de sesiones, de presionar y decirle, sí, ya sé que no es lo que tú tenías en mente, pero la evidencia dice otra cosa. Y ustedes dirán que, ¿cómo muele Abraham con la palabra evidencia? Pues es que esa es la base de todo esto. Se tienen que tomar decisiones con la cabeza fría y con datos. De eso se trata este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ahí volvemos a plantear hipótesis. A lo mejor tenemos hipótesis al principio, con la evidencia replanteamos otra vez las hipótesis y preguntamos, ¿qué harían los usuarios en esta cosa? ¿O cómo sería este tipo de cosas? Hay un esquema muy particular también para plantear las hipótesis. No es tan al azar, debe cumplir ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el banco, en el Banco Azul, en BBVA, algo que hacíamos era, pues, el problema que teníamos que resolver, porque llegaban, oye, es que necesito unas pantallas. Ajá. ¿Y tus pantallas qué hacen? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Por qué necesitas las pantallas? ¿No? No, pues que las necesito porque lo prometí para... No, pero espérate. ¿Por qué necesitas las pantallas? ¿Qué problema estás resolviendo? ¿Tu problema le resuelve algo a los usuarios? No, pues que no. Ok, entonces le resuelve algo al negocio. ¿El negocio va a ganar algo? Tal vez. Bueno, ok. O mejorar, o sea, si no vamos a crear algo nuevo, vamos a mejorar la experiencia que ya existe. O finalmente, a veces si pasaba, resuelve una normativa, ¿no? O sea, es que la ley cambió y ahora hay una normativa que dice esto, pues tenemos que poner un legal nuevo que diga esto. Pero no nada más es, y eso también nos pasaba mucho, es pone el legal nuevo, no, pues no se pone el legal nuevo. ¿Cómo hacemos que este legal no sea, que no interrumpa a las personas, que no interrumpa el flujo, que no afecte la conversión, que los usuarios no lo sientan invasivo? O sea, había muchas cosas que tenías que preguntarte. O sea, teníamos que plantear realmente cuál era el problema que estábamos resolviendo. No nada más es, sí, pongo aquí el legal y ya, ¿no? Entonces, aquí el proceso el proceso de design thinking tenía que pasar sí o sí. Teníamos que investigar y para tener evidencia para poder resolver, aunque fuera más cambiar un legal, más bien poner un nuevo legal, teníamos que pasar por todo este proceso. Todavía se tiene que pasar así, ¿no? Entonces, para eso nos pueden ayudar ciertas cosas como este pequeño canvas, ¿no? En donde tener un contexto, ¿no? Que nuevamente con la investigación anterior se puede llenar. ¿Dónde ocurre el problema? ¿Cuál es la causa raíz del problema? ¿Qué alternativas hacen actualmente los usuarios para resolver este problema? Esto es muy común. Fíjese que esto también es algo muy común, ¿no? Las personas tienen problemas y decimos, no, sí, si descargan mi app, con eso van a resolver su problema. Pero a lo mejor las personas dicen, ok, pero tu app me cuesta 10 pesos, por decir algo. Sí, es muy barata, pero es muy barata, sí es muy barata, pero si yo hago 3 pasos más, me sale gratis. Por ejemplo, esto pasa mucho con la descarga de películas. O sea, las personas sí pueden tener la opción de pagar películas muy baratas en Google Play, en Apple, en la plataforma que a ustedes les guste. Y es mucho más fácil e inmediato. Pero las personas prefieren hacer más pasos, tener que ir al torrent, buscarlo, o ir al puesto pirata, salir, y regresar y a ver si la película se ve. Prefieren todos esos pasos a veces que ahorrar para ahorrarse pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelven estos problemas? Es importante y por eso es importante saber entender, ¿no? ¿Quiénes son los clientes exactamente? ¿Quién tiene el problema más comúnmente? ¿Qué impacto emocional tienen? ¿Cómo se mide? También eso es bien importante. Y eso es algo bien importante. Muchos hablan de que la experiencia no se puede medir. Sí, todo se puede medir. Entonces, aquí siempre hay que tratar de alinear contra KPIs y de ver, o otras formas de medición, no fuerza KPIs, puede haber muchas formas de medición. Entonces, ver cuáles son las formas de medición, ¿no? Entonces, para definir claramente el problema y ya, nuevamente para hartarlos más de la palabra evidencia, hacerlo con evidencia. Ok, y una vez estábamos hablando de converger, precisamente. La etapa de definición es converger. Y ahora sí, pero en este punto todavía no hay ideas. O sea, tengo estos datos, estoy viendo cuál es el problema y ahora sí, vamos a ver cómo resolvemos el problema. ¿Y cómo resolvemos el problema? Lo vamos a resolver en la etapa de ideación. En la etapa de ideación es de las más divertidas.
aunque leí hace unos días leí a alguien que ponía que si las personas entendieran más todo este proceso de diseño, los clientes, los stakeholders, no tendríamos que hacer divertida esta área, sino que se involucrarían y luego querrían. Pero normalmente se tienen que hacer mucho aquí juegos de inicio y demás, ¿no? ¿Cómo es la etapa de ideación? ¿O por qué lo hacemos? Precisamente para diverger. Y aquí sí se trata de buscar ideas, de alocarse, pero sobre todo de colaborar y de co-crear entre todas las partes involucradas. ¿Y cuáles son todas las partes involucradas? Pues aquí en estas sesiones, lo ideal es involucrar a todas las personas que tengan algún factor de influencia en el producto o en el servicio que estamos diseñando, en la solución. Obviamente los dueños del producto, pero a lo mejor también invitamos a tecnología, a las personas de tecnología que normalmente no tienen voz y normalmente nada más reciben los pedidos. Pero en este momento en que todos van a dar ideas, tecnología puede ser fundamental para decir, oye, sí, eso se puede hacer así, 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 y también empiezan a soltarse y a opinar, ¿no? Tal cual. A veces hay detractores también de los proyectos, ¿no? A veces dicen, no, eso, yo no voy a ayudarle a Rodríguez a que su proyecto salga adelante, eso se me hace una idea muy loca, no, no, no. Pero entonces invitas a ese detractor también para que esté en la sesión de co-creación y vea junto con todos, con la evidencia, y con la evidencia que ya hay, que a lo mejor la idea sí es viable y a lo mejor él puede también traer su propia evidencia y decir, oye, pero es que mira, no se los había compartido, pero yo traigo estas estadísticas que muestran bla, 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 y ok, entonces trae más datos a la mesa y se toman mejores decisiones durante este proceso de co-creación. Normalmente esto se hace en una era pre-COVID. Todo esto se hacía en un salón más o menos grande y con canvas pegados en la pared. Y, por ejemplo, los perfiles de usuarios, pues trabajaba en Visa, nos gustaba mostrarlos, hacíamos lo que le llaman un gallery walk. Entonces, todas las paredes de vidrio que teníamos, casi todo se cubría con los testimonios de todas las personas que se habían entrevistado, con fotos en grande y insights que se habían obtenido cada uno, para que las personas los vieran y los conocieran, ¿no? Como una forma introductoria dentro de esta sesión de ideación que duraba 2 días inclusive. Eran sesiones de 16 horas en total, a veces un poquito más. Eso sí iba 3 días. Y en algunos casos las sesiones de co-creación pueden durar más tiempo o menos, pueden hacerse en pocas horas. A veces son continuas y se hace una semana, otra semana, otra semana para tratar de sacar cosas rápido, dependiendo de lo que se necesite. No hay una regla escrita al respecto de esto, ¿no? Y dentro de la misma, pues se utilizan diferentes técnicas. El clásico brainstorming de todos soltemos ideas. El Scamper es una variación del brainstorming en donde se les hace, pues a lo mejor variaciones a ciertas preguntas, ¿no? ¿Cómo harías esto pero al revés? ¿Cómo harías si vas a diseñar una silla? ¿Cómo lo harías si solamente tuviera 3 patas? Y ese tipo de cuestiones, ¿no? O si el respaldo tuviera que ser X cosa diferente. Y normalmente siempre hay una pregunta que debemos de hacernos durante estas sesiones de ideación que es, how might we? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo hacemos esta parte? Por ejemplo, algo que es muy común en esta técnica, en estas sesiones de ideación, es tener el Customer Journey que ya teníamos antes, imprimirlo en gigante, en lo más grande que se pueda, y en donde detectamos problemas, decirlo, ¿y cómo resolvemos este problema? Ok, lancemos ideas de cómo vamos a resolver, enfocarnos en esta parte que es donde sabemos que el usuario tiene más dolores, o que el negocio no genera suficiente ganancia, o que se cae el funnel, algo, ¿no? Y para eso, ese How Might We pueden venir las ideas de diferentes formas, como decía, de brainstorming. Pero, por ejemplo, hay una dinámica que se llama Crazy Eights, ¿no? A ver, y el Crazy Eight se les plantea en una hoja de papel, se dobla en 8 partes y se plantean 8 escenarios diferentes. Y la idea es aquí que todo el mundo sea libre de opinar como sea. Pero uno puede ser, a ver, ¿cómo lo haría Disney? ¿No? Con toda la creatividad, obviamente con el presupuesto, pensando a lo grande, ¿cómo lo haría Disney? ¿Cómo lo haría American Express? American Express, pues pensando en cuestiones de lealtad, de rewards y demás. ¿Cómo lo haría la NASA o SpaceX, si lo quieren ver? ¿O cómo lo haría Elon Musk, no?
pensando también a lo grande, rompiendo barreras, sin ningún límite. ¿Cómo lo haría Facebook o Mark Zuckerberg? Pues pensando en socializar esta idea, cómo socializamos la idea, cómo se hace esto. Entonces, los Crazy Eights van por ahí, se ponen ocho ejemplos de ideas o líderes o ejemplos a seguir y cómo lo harían estos que sabemos que son referentes y que la mayoría de los participantes conocería o tendría contexto, ¿no? Entonces, una vez que ya surgieron, y esto van a surgir muchísimas ideas, pueden salir decenas de ideas, dependiendo, ha habido workshops en donde pueden haber 30, 50 personas participando en diferentes mesas, entonces surgen decenas o cientos de ideas. De estas ideas normalmente se empiezan a presentar y se eligen algunas, pero no se eligen al azar. Se trata de hacer que haya una matriz de priorización y en esta matriz de priorización hay dos ejes, el esfuerzo y el valor que requiere. Entonces, cosas que requieran mucho esfuerzo, pero a lo mejor que requieren mucho, pero que proveen mucho valor, hay que considerarlas. Pero si a lo mejor requiere algo, hay que considerar hacerlas. Pero si requiere mucho esfuerzo y le da poco valor a los usuarios, es una idea que hay que mandar hasta el final del backlog o no hacerla y descartarla. Entonces, que es mucho esfuerzo. Vamos a invertir 500,000 pesos en hacer esto, vamos a tomarnos 6 meses y realmente esto no les da ningún valor a los usuarios, ¿no? Pero a lo mejor, por ejemplo, hay algo que pueda dar mucho valor, pero sea un esfuerzo pequeño y dices, claro, hagámosla ahorita. O sea, alguien dice, sí, yo me tardo en programarlo eso un día y los copies se generan igual en un día y en 3 días ya lo tenemos, ya lo lanzamos. Perfecto, y eso ya cambia cómo nuestros usuarios aceptan mejor el producto, ¿no? O no se caen, o no se van. Pues suena muy bien. Hagámoslo así. Perfecto. Entonces, aquí se parametrizan estas ideas y entonces, a partir de aquí, por ejemplo, si se trabaja en Agile, en una metodología Agile, pues se eligen las ideas que se van al backlog, ¿no? O sea, estas suenan muy bien, estas las podemos mandar a que se hagan en 6 meses, en un año, dan mucho valor, pero no los podemos realizar rápido porque son muy caras o toman mucho tiempo o no tenemos los recursos. Y estas que podemos hacer rápido las vamos poniendo y las que podemos ir haciendo y se van escalonando, ¿no? Entonces es muy importante hacer estas matrices de priorización. Pero normalmente, como decía, esto sucede en vivo. Pero cuando no es en vivo, podemos utilizar herramientas colaborativas como Miro o Mural, que ahorita vimos un poco lo que era Miro en el Customer Journey, que me permite poner post-its como yo quiera. Es tal cual, todos pueden poner post-its, los canvas que les mencionaba los puedo poner, el Crazy Eights también puedo tener estos y todos van poniendo sus ideas, la matriz la puedo hacer también ahí, las personas pueden colaborar y estar haciéndolo. Y lo mismo, y estar poniendo ideas, ¿no? Pueden estar hablando en Zoom y a la vez estar todos viendo el mural o en Miro, suena raro, y estarlo actualizando y demás, ¿no? Y poniendo post-its y haciendo las mismas dinámicas en remoto. Son herramientas muy, muy poderosas. Yo soy más de Miro. Mural casi no lo he utilizado. Entonces, sí, pero les recomiendo mucho. Vale mucho la pena. Hay versión gratuita. De Mural no. De Miro sí hay una versión gratuita. Tienen varias limitaciones, obviamente, la versión gratuita, pero pueden empezarlo a practicar y a ver y a jugar. También les sirve para cuestiones más personales, desarrollar un flujo. El journey se puede hacer ahí, los perfiles de personas se pueden hacer ahí. Prácticamente todo el proceso de design thinking se puede llevar ahí casi todo, ¿no? Entonces, bueno. ¿Alguna duda de la sección de ideación? ¿Alguna pregunta? Antes de pasar a la siguiente, que es prototipado. ¿No? Ok, continuamos, porque ya se va acabando el tiempo. Aquí es la cuestión del prototipado. Cuando una vez que ya digo, ok, estas ideas suenan bien, esta idea suena genial y va a funcionar, pues hagamos un prototipo rápido. El prototipo puede ser como lo que ustedes están viendo ahí, papel, tal cual se pueden hacer prototipos en papel. Tengo un amigo que se dedica a eso, que vive en Dinamarca, y lo que él hacía era tal cual, hacía prototipos. Él no usa computadora para nada. Él se dedica a esto y nunca usa computadora. Entonces, él hacía sus prototipos en papel, se imprimió en cartón un iPhone gigante y se fue a un Starbucks y les puso un letrero en una mesa. Te invito a un café si me regalas 5 minutos. Y entonces, pues sí, la gente iba, le invitaba a su café y se dedicaba ahí 5 minutos a estar con él y pasaba. Dice, a ver, ¿dónde encuentras tal cosa? Esto. Así, pasaba a la siguiente página dentro del mismo, como rotafolio, en el marco del iPhone gigante.
y tal cual iba pasando pantalla por pantalla y le iba dando los insights de dónde podría encontrar algo o si la idea le daba valor o no a estas personas. Entonces, en ese sentido, pues no se necesita tener una computadora, hacer un prototipo súper sofisticado o hablar de herramientas de software, ni de HTML, ni lo vamos a hacer así. Quienes a lo mejor de ustedes, si alguien maneja Sketch o Figma, le pueden exportar a otras herramientas de prototipado mucho más avanzadas, InVision, Marvel, se me olvidó otro, ¿cómo se llama? Pero bueno, que son así súper avanzadas y con código. A veces es muy bonito y a veces se puede hacer, pero muchas veces el poder validar una idea basta con un prototipo en papel. Y hace un par de días, o fue ayer, no, el domingo, estaba viendo un programa en la televisión acerca de cómo los hermanos McDonald's, los que fundaron los restaurantes McDonald's hace muchos años, para poder saber su idea, antes no existía la comida rápida antes de ellos, ¿no? Entonces, para poder hacer su idea, lo que hicieron fue un prototipo sobre una cancha de tenis. Pintaron en la cancha de tenis dónde estaría cada sección, dónde estaría la parrilla, dónde estaría la parte donde se le entrega a los clientes, dónde estarían las papas. Todo eso lo pintaron y lo que hacían era simular, así pintado, así de, te mueves para acá, ahora te mueves para acá, ahora vas a hacer las papas, ahora así, y calculaban contra los tiempos, iban viendo los tiempos y sin tener que montar una cocina de veras, hicieron un prototipado y con eso fue un método que ellos patentaron, que se llama Speedest, ya no me acuerdo cómo se llama el proceso, pero lo patentaron y ese fue el éxito de McDonald's, que después ya todo el mundo lo copió, pero a fin de cuentas es algo bien interesante. Hicieron un prototipo rapidísimo en el piso y no se necesitan grandes cosas para poder validar una idea. O sea, no es inversión de tiempo, ¿no? Design thinking es básicamente la forma en la que piensa o cómo cambiar la mentalidad de las personas en ciertos aspectos. Se está viendo reflejado en tecnología. Sí, claro, por supuesto, sí. Entonces, el parte del design thinking es poder resolver cualquier problema. En teoría, si nosotros adoptamos este pensamiento de diseñar enfocado en las personas, pues podemos resolver cualquier tipo de problema, ¿no? Está muy, muy de boga, obviamente, en toda la parte tecnológica, pero, por ejemplo, el diseño de servicios, que también es algo que ahorita está tomando un auge muy fuerte. El diseño de servicios puede que no involucre a fuerza productos de tecnología, ¿no? Por ejemplo, la Casa de Toño, ¿no? La Casa de Toño tiene, si han comido ahí, tiene un diseño de servicios increíble. O Starbucks también, ¿no? Y eso pasó también por un proceso de design thinking en ambos casos. Bueno, en la Casa de Toño no me consta que tenga un proceso de design thinking, pero en Starbucks sí lo tiene. Pero hay un proceso tal cual que está hecho y mapeado en cosas que no involucran directamente tecnología, pero que sí llevan involucrados productos de tecnología. Por ejemplo, para pagar en Starbucks, el app, si quiero pagar con mis puntos y el app, bueno, incorporo un producto tecnológico y cómo se haya diseñado ese producto, solo ese producto puede llevar un proceso de design thinking. Cómo diseñé el servicio lleva otro proceso de design thinking. Cómo debería ser la distribución de las mesas puede llevar otro proceso de design thinking. Entonces, no es una solución, sino pueden ser muchos procesos que yo pueda estar corriendo para resolver diferentes tipos de problemas que pueden ser o no con tecnología, ¿no? Y finalmente, pues bueno, si yo hago un prototipo, lo ideal es irlo a evaluar, ¿no? Estoy mostrando ahorita un dispositivo, en la pantalla un dispositivo muy sofisticado acerca de cómo se podría, cómo a veces se hacen las pruebas de usabilidad presenciales, contra un celular y hay una camarita ahí que está grabando desde arriba lo que el usuario hace y demás, y va viendo los gestos que va realizando. Sin embargo, esto no a fuerza es necesario. Un amigo muy querido, Víctor González, justamente nos decía, él tiene una empresa que se llama Esperentia, y él lleva haciendo mucho tiempo esto en remoto, y dice, él hace sus evaluaciones con Zoom desde mucho antes de cuestiones del COVID. Él ya hacía todas sus evaluaciones con Zoom, tal cual. Entonces, hay una aplicación, se les da a las personas, se les pide nada más que descarguen Zoom y que compartan su pantalla, y conforme van haciendo las cosas, se va viendo, y el observador, el que hace la evaluación, pues va viendo cómo va cambiando y va tomando notas en un cuaderno o en donde guste, ¿no? De forma remota. Entonces, la evaluación puede venir de muchas formas. Una agencia de innovación que se llama Redbox hizo una vez un proyecto para Cinépolis bajo una premisa muy rápida, así de
dado que las personas pasan mucho tiempo entre que compran sus boletos para el cine y en que empieza la película, y aparte de comprar palomitas, ¿qué más hacen? Entonces, ahí, ¿qué más pueden hacer? Pues ahí busquemos ideas, ¿no? Y entonces la agencia se puso a prototipar varias cosas que podían suceder en ese espacio físico, ¿no? Nuevamente, los prototipos no tienen que ser digitales, ¿vale? Entonces, pues con esto termino ahorita toda esta parte. Me gustaría que hiciéramos una actividad. Me queda todavía suficiente tiempo, los 15 minutos que tenemos aquí, para lo mismo. En donde les voy a dar, ya viendo que están viendo mi actividad, les voy a dar un reto. Este reto va a consistir en que va a haber ahorita con toda esta situación del COVID y demás, alguien dijo, no, pues sí, ¿sabes qué? Yo voy a sacar mi propio Rappi. Yo voy a sacar mi propio Rappi o mi propio Uber Eats, porque ahorita hay mucha oportunidad. Yo voy a competir y le voy a poner mi propia marca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito para poder hacer esto, no? Entonces, lo que vamos a hacer es, los vamos a pasar ahorita a salones particulares. Déjenme ver cuántos somos. Somos 73. Ahorita me ayudan a distribuirlos en que no seamos de a 10 en cada equipo, sino que seamos como de a 7. De 7 por equipo, más o menos. De 7 por equipo, para que ahorita me van a ayudar. ¡Ay, eso fueron 3! Entonces, que nos toque de a 7 por equipo, más o menos. Que dijeron, vamos a hacer cosas ya vámonos. Y vamos a pasar a este documento. Esto está en algo que se llama Jamboard de Google. Ustedes deberían de poder entrar sin registro ni nada. Y ahorita tengo, por ejemplo, aquí, es muy sencillo. Es como Miro, es como el otro, pero más sencillo. Este es un apuntador láser para marcar cosas. Ustedes pueden aquí dibujar, pueden borrar, pueden meter post-its, notas, como lo hace Miro, o alguna imagen. Pero bueno, les voy a presentar este perfil de user persona que creé. Sé que casi no se ve, pero la herramienta me permitía. Esto lo usé con una herramienta que se llama UXpression y ella se llama Laura Garcés. Ella, el perfil que nosotros determinamos que es un profesionista muy ocupado. Ella tiene, bueno, obviamente es mujer, 36 años, vive en México, está casada. Ella es ejecutiva en un corporativo y gana aproximadamente 28,000 pesos al mes. Sus metas es darle la mejor calidad de vida a su hija, avanzar profesionalmente, siempre lucir presentable y viajar frecuentemente. Para ella su frase típica es exprimir cada minuto, todo cuenta, optimizar al máximo mi tiempo. Sus motivaciones son su hija, conseguir ascensos y promociones, mantenerse en forma y generar un patrimonio. Sus frustraciones es que la convoquen a juntas de emergencia, no poder dejar de trabajar en casa a veces o los fines de semana y subir fácilmente de peso. Ella es de Apple, ella usa iPhone, iPad, su computadora personal es Apple, pero su computadora del trabajo es una Windows, ¿no? Entonces, ella es Laura Garcés. ¿Qué vamos a hacer con ella? Vamos a pensar con esto que ya tenemos, para una aplicación de delivery, como les decía, como Rappi y demás, ¿cuáles son? Vamos a empezar a tratar de llenar este mapa, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que tendría el usuario, los puntos de contacto con el mismo, las emociones que pueda tener, le gusta, no le gusta, se emociona, no se emociona, es neutral, ¿no? Y qué oportunidades podamos encontrar ahí para poder hacer algo, ¿no? Tratemos de imaginárnoslo, ¿no? Y las etapas, por ejemplo, las etapas podría ser, pues no conoce la aplicación o quiere buscar alternativas para poder pedir algo, ¿no? Quiere poder, alternativas de comida. Eso, por ejemplo, personalmente a mí me pasa mucho, ¿no? Busco en uno, busco en otro, busco en Didi, busco en Uber, busco en Rappi, y no estoy casado con una, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Luego, abre la aplicación o descarga la aplicación, y una vez que la abre, ¿se va a registrar? ¿No se va a registrar? Tratemos de construir este journey. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Se les va a pasar a cada uno de los equipos un board diferente, y cada equipo va a tener su propio board, pero todos tienen lo mismo. Entonces, pueden ver en el slide 1, si pueden ver aquí arriba, en el slide 1 está la persona y en el slide 2 está esto. Para que no trabajen mucho estos con el puntero, con los post-its, los pueden copiar y pegar y estar generando más post-its para no tener que estar, porque si hacen uno nuevo se hace más grande que los que están ahí. Entonces, como sugerencia. Pero cualquiera puede poner post-its y hacer algo, ¿no? Me gustaría terminar ya aquí rápidamente con los aprendizajes para que ya nos vayamos a descansar ahorita, ya es un poco tarde.
Entonces, pues nada más recordar, el doble diamante es la base del design thinking, es diverger. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces es diverger, converger, diverger, converger, ¿no? Entonces encontramos mucha información, la centralizamos, centralizamos cuáles son los problemas que vamos a resolver, divergemos de nuevo para encontrar ideas y convergemos para sacar un prototipo, ¿no? Entonces son estas las 5 etapas que normalmente viene, y me gustaría, si después gustan, ver o leer un poco más acerca del tema, estos 3 libros, perdón, Change by Design de Tim Brown, precisamente donde plantea muchas cuestiones de design thinking, es de las primeras personas que inician con este tema. Change by Design, ay, no se me olvidó aquí cambiarle. Sprint de Jake Knapp, inclusive se lo encuentran en español. En Amazon es un libro más o menos barato, vale como 300 pesos, alrededor de 300 pesos. Y la tecnología de Design Sprint es esto mismo que les acabo de platicar, pero en 5 días, tal cual como dice la portada. Es el proceso de Design Thinking en 5 días. Cada etapa toma un día. Pero todo esto no es tan posible si ustedes no piensan tal cual como investigadores, si no saben cómo observar los usuarios, cómo desarrollar ideas de negocio basados en eso. Entonces les recomiendo este otro libro que es Think Like UX Research, en donde precisamente habla acerca de cómo investigar y demás. Bibliografía hay muchísima, en internet van a encontrar muchísimos blogs, tutoriales y demás. A mí me gustan más la forma de los libros, normalmente tutoriales y cursos en línea muchas veces se basan en los libros, pero bueno, entonces yo les recomiendo, si quieren profundizar un poquito más, lean los libros. Y rápidamente tenemos un poquito de espacio para preguntas, no sé si tienen preguntas antes del cierre. Roger. Va, súper rápido. Justamente sobre esto que acabas de mencionar, hablas sobre el libro de Design Sprint o Sprint. Es metodología que yo he estado aplicando ya en diferentes proyectos, pero me gustaría saber, como en tu experiencia, como qué es mejor o qué puedes llegar a ser más útil comparándolo con Design Thinking. Ok. Mira, aquí Design Thinking o Design Sprint, para mi gusto, es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que el Design Sprint es súper acelerado. O sea, en ese sentido no veo mucha diferencia. Yo lo que he visto en los procesos de Design Sprint en mi experiencia, porque no he estado tan involucrado con algo tan express, es que normalmente sirven nada más para validar ideas rapidísimo. O sea, tengo una idea, validémosla de volada, ¿no? Así de a ver si es cierto, si le invertimos dinero o no a esto. Encerrémonos 5 días y de ahí sale. Y una vez que dices, ok, la idea sí fue buena, porque obtuvimos evidencia super express de un día, pues ya invirtámosle ahora sí en serio un proceso de co-creación que dure 2, 3 meses o el tiempo que tenga que durar. Y ahora sí, hagamos una investigación. A partir de las hipótesis mucho más bajadas y las pocas evidencias que sacamos del Design Sprint, vayamos a un proceso de co-creación de varios meses, en donde la investigación me va a tomar 4 semanas, ¿no? O más tiempo. Entonces, ahora sí, con más evidencias, ya desarrollamos alguna opción de las que salieron. A lo mejor en el Design Sprint salen varias ideas y dijo, bueno, pues esta es la que vale más la pena, o estas dos, y hagamos un proceso de 2 meses para una y 2 meses para otra. Y se le invierte para sacar ideas y darles más forma. Entonces, así es como yo lo veo. No sé si eso responde a tu pregunta un poco. Sí, justamente ahí diste con uno de los problemas a los que me he enfrentado. Que luego, cuando estamos en este proceso de ideación, comienzan a salir, no sé, tantas cosas o tantas oportunidades, pero el hecho de que sea solamente 5 días nos limita muchísimo a poderlas trabajar. No, Pero no. Sí. Si buscas en internet precisamente este tipo de cosas, el Design Sprint nada más es, como decía, tengo una idea, validemos rápido si eso vale la pena invertirle mucho dinero o no. O un proceso de co-creación sale muy caro, por ejemplo, con una agencia que ustedes pueden, de las que haya en el mercado mexicano,
y salen alrededor de bueno, entre 600,000 pesos y 1,000,000 de pesos. Entonces, lo que si lo mandara a hacer de mi empresa con una agencia externa, ¿no? Entonces dices, híjole, antes de meterle más de $500,000 de pesos a un proceso de estos, pues voy a validarlo rápidamente, ¿no? Si vale la pena y entonces, ok, sí vale la pena, entonces ahora sí invertámosle para ya ver si esto es darle más forma con un proceso de design thinking mucho más elaborado y con más evidencia. Va más por ahí. ¿Vale? Ok. Vi que alguien más tenía preguntas. Vivian. Sí, mi pregunta sería más en relación de qué tan de cierto es de lo que dicen que el design thinking es muy flexible, porque como tal no es una metodología, que es más como esta estructura de pensamiento, que incluso uno puede quitar ciertos pasos que realmente, bueno, aquí nos ponías como el ejemplo de lo que sería la estructura, pero finalmente es lo que dicen, que más que sea esta cuestión como metodología que lleva estos pasos, que sí es más como un tipo de pensamiento. Ahí nos podrías aclarar un poco de esto bueno, que de alguna manera yo he escuchado. Sí, sí, efectivamente, esto es totalmente flexible. Como les decía un poquito al principio, si ustedes buscan sabores o en inglés flavors de design thinking, van a encontrar muchas variantes de este diagrama que les presentaba. O sea, este diagrama de 5 pasos es el del Stanford D-School, pero como hay quien le quita la parte de definir, por ejemplo. Hay quien dice, no, definir no va. Y hay quien la parte después de probar le pone, ay, se me fue la palabra, implementar. ¿Sabes qué? Ya lo probé, ahora le toca implementar. Y hay quien lo pone que esto es iterativo y que eso debería, el modelo ideal sería iterativo. ¿Sabes qué? Ya empaticé, ya definí. Híjole, en la definición no me cuadra, entonces necesito más evidencia y me regreso a empatizar de nuevo. Y después en idear, resulta que salieron ideas, pero algunas ideas no tienen suficiente evidencia, entonces me regreso de nuevo a empatizar. Y después estoy en prototipado o en probar y resulta que el testing arroja varias cosas, entonces me regreso otra vez a prototipo o a veces me regreso a idear otra vez, porque a lo mejor al momento de probar resulta que ciertas cosas no estaban bien, entonces volvamos a idear ideas, cómo resolver esos problemas que en el prototipo salieron y entonces vuelve a arreglar el prototipo o hace uno nuevo y vuelve a probar. Entonces, el proceso es iterativo, pero es difícil a veces de tener que poderlo iterar por tiempos, por costos, por cultura, pero efectivamente lo ideal es lo ideal es que esto sea una forma de pensar, y eso es determinante, o sea, les platicaba un poquito de lo que pasaba en BBVA, nos llegaban con un problema y es decir, wow, espérate, no es así, cuestionemos primero qué vamos a hacer, a quién le hacemos, cómo lo afectamos, a quién le está afectando esto, cuál es el contexto de uso, y eso es la manera de pensar. La manera de pensar es empezamos a hacer otro tipo de preguntas o siempre estemos haciendo preguntas, estemos cuestionando, estemos lanzando hipótesis y detectemos cuándo es el momento de decir, ya no preguntemos ahorita y empecemos a trabajar en esta idea, pero siempre dejando a lo mejor estas hipótesis que podrían alimentar después. Si es un pensamiento, o sea, tal cual es pensamiento de diseño y es cambiar la forma de pensar para la forma de cómo resolvemos problemas. Si usan estos pasos o usan menos o usan más, realmente no importa. Lo importante es que ustedes busquen evidencia, definan claramente un problema y encuentren soluciones a partir de eso y prueben que si esas soluciones son válidas con las personas. Ese es el pensamiento. Tengo una idea, voy a encontrar evidencia de que a lo mejor esa idea le da valor a las personas. Híjole, mi idea si es válida o no, si da valor o no, ok. Entonces, ¿cómo la trabajo más? Y ahora, ya que trabajé y tengo una solución, probemos si realmente esa solución que yo pensé, así como la hice y como la estoy bajando, les funciona a las personas para que yo haga un negocio o que la idea funcione. Entonces va por ahí, sí es de pensamiento. Leopoldo, veo que también tienes pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la plática. De hecho, sí me has aclarado varias dudas, aunque también me salen otras. En cuanto al design sprint, bueno, veo que hay como mucha literatura, muchos videos que lo promueven, pero por ejemplo, no sé si sería posible que
a lo mejor en proyectos grandes hacer como también varias iteraciones, o también es la pregunta. ¿Solo se hace un design sprint y de ahí se arrancan todo el proyecto? O a lo largo del proyecto, dependiendo si es muy grande el proyecto, se van haciendo en distintas fases nuevos sprints? Ok, yo creo que deberían dado que la metodología es tan flexible, se podrían ir haciendo por diferentes partes. Vamos, por ejemplo, al ejemplo de Rappi, o como al ejemplo de una aplicación de delivery. Decimos, no, pues, ¿sabes qué? Hicimos un design sprint que duró varios meses y sí salió todo este flujo y hagamos una aplicación que tenga todas estas funcionalidades. Perfecto. Pero, ¿sabes qué? Resulta que solamente para el proceso de pago, no. Les voy a poner un ejemplo que vi me invitaron a ser juez en un pequeño de proyectos, para varios proyectos, y uno estaba muy interesante, ya estaba toda la aplicación, todo se diseñó todo, pero justo un proceso que era elegir la fruta, es un e-commerce, elegir la fruta, y la fruta que es más, cuando tú eliges por e-commerce la fruta, hay fruta que se madura y fruta que no se madura, ¿no? Por ejemplo, los aguacates. ¿Cómo pides los aguacates? ¿Los pides verdes o los pides maduros para el día, ¿no? Y lo mismo otro tipo los mangos también, por ejemplo, ¿no? Las guayabas. Todas estas frutas que se maduran, ¿cómo resolvemos ese problema de hacer que los usuarios elijan la fruta en la maduración adecuada? ¿Cómo lo dice la gente? ¿Cómo lo pide? Entonces, puedes hacer un design sprint solamente para esta funcionalidad. O sea, tú ya tienes tu aplicación en general, pero tienes que resolver este pequeño problema, que sí es un factor que puede ayudar a aumentar la conversión y que haya mucho más ventas, porque no nada más es ese producto vender más aguacates, es que la gente no abandone el carrito en general porque no pudo escoger la maduración de sus aguacates, ¿no? Entonces, puedes lanzar un design sprint y en 5 días, y eso sí lo puedes saber un poco más con entrevistas rápidas, con evidencia, en 5 días ya tienes la solución de cómo podrías aumentar que la gente elija mejor la maduración de las frutas o de las verduras que estás vendiendo en una solución mucho más grande. Entonces, puede aplicar en cualquier proceso de tu aplicación o cosas que ya estén corriendo. El chiste de esto es resolver problemas. El Design Sprint ayuda a resolver problemas mucho más rápido, a validar ideas. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. Finalmente, una pregunta más. Por ahora, voy a dejar ahorita una pregunta más, que es la de Scarlett. Sí, pero si gustan después preguntarme más, me pueden buscar en mis redes sociales que puse al principio. Me pueden encontrar como en LinkedIn como Abraham Tonix o en Twitter o en Facebook no, porque no les respondo, pero en los otros sí. Entonces ahí me pueden encontrar. Entonces, Scarlett, tu pregunta. Gracias. Bueno, primero estuvo súper cool todo el curso, está como muy claro y muy bien aterrizado, pero me surge la duda de cuál sería como tu recomendación para poder darle una propuesta en cuanto a tiempos a negocio, digamos, de una solución a un problema. O sea, si cada una de estas etapas y la variabilidad que tienen, que puede irse mezclando y demás, nos puede sorprender en el camino, como cuál sería la forma de hacer una estimación o cómo se aborda ese tema con los stakeholders. Ok, en los últimos cursos que he llegado a tomar, siempre pregunto yo lo mismo a los que dan la ponencia y siempre la respuesta es depende. Pero es muy complicado, mira, esa parte sí es muy, muy complicada. Lo que normalmente se trata de vender a un stakeholder es, vamos a hacer este proceso. Tú te vas a dar cuenta en la sección, se les dice tal cual, en la etapa 1 y en la etapa 1, 2 y 3, te vas a dar cuenta de que el proceso puede cambiar y que lo que tú estabas pensando puede ser totalmente diferente. Justo hace poquito me salió un proyecto y justo lo vendí así. ¿Sabes qué? Solo te puedo cotizar hasta la etapa 3. Después, es algo totalmente nuevo y es algo que no existe un parámetro en este país, no sabemos qué vamos a prototipar ni sabemos qué vamos a probar. O sea, entonces
como no sabemos cómo va a ser el prototipo, si va a ser físico, si va a ser digital, si van a ser activaciones en campo, como no sabemos nada, solamente te puedo cotizar del paso 1 al 3. A partir de ahí, dependiendo de lo que salga en ideación, pues vemos en la ideación y las ideas que salgan, vemos si prototipamos o si nos faltaron más cosas o si a lo mejor de ahí surgen otros procesos de ideación que tengan que avanzarse y a partir de ahí se vuelve a generar otra cotización. Entonces, mi recomendación en ese sentido es abarcar y decirles, ¿sabes qué? De aquí, de empatizar e idear, de encontrar la evidencia, hacer entrevistas, definir el problema, generar los reportes, hacer la sesión de co-creación de tantos días, va a tomar tanto o toma tantos recursos, tantas semanas, lo que sea, y después de ahí no sabemos cuánto va a tomar y empezamos a definir de nuevo en las siguientes etapas. Eso sería lo ideal. Ese es como que el método ideal que a mí me ha funcionado o que he visto. Sé que no es fácil, pero es que puede ser muy divergente. Es tratar de venderles tal cual que te les digas, la evidencia de tus usuarios, de las entrevistas, puede ser algo bien diferente de lo que tú digas. Pero puede pasar, porque también me ha pasado de, pues no me importa, o sea, ¿sabes qué? Solo tienes 8 semanas, vamos a hacer el proceso de principio a fin, o tienes 3 meses, el tiempo que sea, y no hay más. Y lo que salga va a salir. Y así son muchas veces los casos, y se trata de, si solamente tengo eso y no voy a poderlo iterar y no voy a poder después hacer más investigación o validar más la idea y seguirla mejorando, pues bueno, trabajamos con esto. Normalmente si las personas o los stakeholders nunca lo han hecho, en el camino se van a ir empapando y se van entusiasmando y se dan cuenta del valor de esto y ya le agarran la onda diferente. Entonces, pues bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Y ya me dio un poquito más de luz. Muchas gracias. Ya es un poco tarde. Me gustaría nada más dejarles nuevamente abiertos si quieren visitar, preguntar otra, pues por mis redes sociales y dejarles un videito rápidamente de lo que es Bedu. Y ya para si buscas capacitarte con el objetivo de desarrollarte profesionalmente y aumentar tus ingresos, crece y conecta con nosotros. Te presentamos Bedu. Somos formadores de talento. Elevamos el nivel profesional de nuestros alumnos a través de un modelo de aprendizaje acelerado y flexible. Tomas clases en línea y presenciales 2 veces por semana con expertos líderes en su campo, en alguno de nuestros más de 50 espacios en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En Bedu realizamos eventos y clases muestra, donde conectarás con otros profesionales. 900 de nuestros egresados estudiaron con el método Blended Education y en 6 meses aumentaron sus ingresos. Aprende lo que te apasiona y desencadena tu crecimiento con Bedu. Listo, ahora sí, después del comercial. Oí que me preguntaban algo, disculpen. Una pregunta, Brian. ¿Nos vas a compartir la presentación? Sí, voy a ver la forma de poder compartir la presentación. Necesito verlo con el equipo Bedu precisamente, pero vemos la forma de poderla compartir, ¿vale? Perfecto. Pues les agradezco mucho, poder asistido a esta, ya nos salimos tantito del tiempo, a los que se pudieron quedar un poquito más. Nuevamente, chequen la opción que tiene Bedu. Bedu es muy interesante, tienen un curso, una especialización en UX, en UI, en donde precisamente también se aprende bastante de lo que estamos viendo en Design Thinking, si es que no lo manejan. Entonces, esténlo checando y estén pendientes también de lo que publica Bedu en redes sociales. Nuevamente, muchas gracias por participar. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena noche.